Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 71, una imitación de Tenseiga. La herida había desaparecido cuando Finn se tocó la cara con sorpresa. El rasguño que se había hecho accidentalmente en la batalla anterior no era grave, pero le palpitaba con un dolor sordo. Al tacto, resultaba especialmente áspero. Pero ahora no sentía ningún dolor, ni siquiera al pellizcar y tirar de la piel. Había sanado por completo. Y lo más asombroso fue el método de tratamiento que recibió. Había sido herido con una espada. ¿Este? El efecto era evidente cuando Riley comenzó a explicar: la habilidad de esta espada es curativa. No puede dañar a las personas, pero puede curar a cualquiera que golpee. Comillas, ¿esta también es una Zanpakuto que forjaste?, preguntó Finn, sorprendido. Había llegado el día en que herir a alguien y salvarle la vida eran una misma cosa. De no ser por el joven que tenía delante, quizás nunca se habría topado con un fenómeno tan extraño. Pero, esta espada es útil, pero ¿acaso no conoces ya la magia curativa, Riley, o es que la habilidad de esta espada es más poderosa que tu magia? Finn sabía que solo el maestro de una Zanpakuto podía usarla. En manos de cualquier otro, era menos útil que una rama de árbol. En otras palabras, esta espada no tenía el poder de cambiar el rumbo de la situación. Riley negó con la cabeza. Esta espada es ligeramente diferente de la Zanpakuto que conoces. ¿Comillas diferente? Así es. Mientras una persona tenga un corazón compasivo, cualquiera puede empuñar esta espada y desatar su poder. ¿Comillas qué? ¿Es eso cierto? Al oír las palabras de Riley, Finn se sintió revitalizado. En otras palabras, esta era una Zanpakuto que otros podían usar. Es cierto, asintió Riley. Sin embargo, usar esta espada requiere suficiente poder mágico, y aquellos que carecen de un corazón compasivo no pueden empuñarla. Un corazón compasivo, poder mágico. Finn comenzó a buscar en su mente candidatos que cumplieran con los requisitos. Además, si el usuario posee magia curativa, los efectos canalizados a través de esta espada se verán enormemente potenciados. Riley le presentó otras dos espadas a Finn. Estas dos son exactamente iguales. He bautizado a esta espada como Tenseiga, una espada que puede salvar 100 vidas. Comillas que, Finn miró fijamente, sin expresión, mientras tomaba los 3 Tenseiga de producción en masa. ¿Un solo golpe puede salvar 100 vidas? Si eso fuera cierto, entonces las espadas en sus manos serían tesoros invaluables. Si un reino del mundo exterior obtuviera una, podría ser venerada como una reliquia sagrada o un tesoro nacional. No. Volvería loca a muchísima gente, incluso en horario, causaría un auténtico frenesí. Espera, todas estas son del mismo tipo de espada. Estas 3 espadas son Tenseiga, y encima tienen el mismo efecto. Comillas, ¿no se supone que las Zanpakuto son únicas?, preguntó Finn basándose en su propio conocimiento. Lo son, dijo Riley, señalando las 3 espadas que Finn sostenía en brazos, pero estas son la excepción. ¿Una excepción? El rostro de Finn reflejaba curiosidad. Riley dijo: estas 3 espadas son Tenseiga. Se podría decir que son Zanpakuto de producción en masa. Si bien sus efectos están garantizados, no son duraderas. Comillas, ¿no es duradero?, preguntó Finn. Correcto, respondió Riley. Como las forjé por impulso, las técnicas que utilicé no eran completas. La vida útil de Tenseiga es de apenas unas 100 horas. Comillas, 100 horas, Finn comprendió después de escuchar esto. No es de extrañar, como era de esperar, un arma tan poderosa tenía sus limitaciones. Además, con cada swing, ese tiempo se acortará drásticamente, así que no sé exactamente cuántas personas podrá salvar, tendrás que probarlo tú mismo. Riley no estaba satisfecho. Tenseiga. Debido al nombre que le había dado, la espada compartía las mismas propiedades que la original, pero su poder era muy inferior. No solo eso, sino que además era un producto defectuoso con una vida útil muy corta. Ni siquiera habría tenido la capacidad de forjar esta imitación de Tenseiga si no hubiera subido al nivel 3. Sus habilidades aún eran insuficientes. Para que Tenseiga realmente alcanzara o incluso superara su prototipo, necesitaría llegar al menos al nivel 5. Tras escuchar la explicación de Riley, Finn reflexionó un momento y, acto seguido, una sonrisa de confianza apareció en su rostro. Ya es suficiente, dijo.
Cuando volvió a mirar a Riley, la expresión de Finn se había vuelto inusualmente seria y solemne. Se había dado cuenta de algo. Tenseiga era un arma de producción en masa. Aunque tenía una vida útil de 100 horas, su creador, Riley, podía producir continuamente estas armas de nivel estratégico. En otras palabras, mientras Riley estuvo presente, estas espadas de curandero fueron un consumible convencional y de suministro ilimitado. La existencia de este joven no solo podría cambiar el rumbo de la batalla, que actualmente estaba siendo reprimida por Evilus, sino que también podría tener un impacto aún mayor en el futuro. Tras considerarlo detenidamente, Finn entregó el Tenseigas a los candidatos idóneos. Uno de ellos era Airmik Asanare, ampliamente conocido como el Santo. Su magia, Diafratel, era un hechizo curativo de alto nivel. Poseía propiedades curativas para las heridas, restauraba la resistencia, disipaba venenos y anulaba maldiciones. Podía utilizar los efectos de recuperación, desintoxicación y eliminación de maldiciones por separado, y también podía aplicarlos a varias personas con un efecto continuo. Era un efecto comparable al de una habilidad de trampa. Mientras Airmid no cayera, la línea del frente no se derrumbaría, razón por la cual pronto se ganaría el apodo de Día Santa. Comillas, ¿quieres que use esto? El Airmid actual tenía solo 12 años. Tras ver al renombrado héroe de la ciudad entregarle una espada, ladeó la cabeza con confusión. Lo siento, Finn, Sama, pero no uso espadas. A Finn también le pareció un poco extraño. Entregarle una espada a un excelente sanador era extraño, se mirara por donde se mirara. ¿No lo entiendes, Airmid? Esta espada fue forjada por Riley de la familia Hefesto. Según su creador, un solo golpe de esta espada puede salvar a 100 personas. Una extraña expresión apareció en el exquisito rostro de Airmid. Miró la espada que tenía en las manos, extendió la mano para agarrar la empuñadura e intentó desenvainarla. Pero la hoja estaba atascada demasiado en la vaina. No pudo sacarlo ni con todas sus fuerzas. Ayúdame. Justo cuando Airmid se sentía perpleja, una aventurera gravemente herida se puso de pie arrastrándose. En su desesperación por vivir, hacía tiempo que había dejado de lado su dignidad. Sus ojos, llenos de un deseo desesperado de vivir, le partieron el corazón a Airmid, de 12 años. Al percibir sus sentimientos, Tenseiga salió de su vaina por sí sola. Sonido metálico. Comillas a. Airmid se sobresaltó, pero no soltó la espada que sostenía. Ella miró a Finn con confusión. Finn, Sama, ¿puedo preguntar qué es esta espada? Te lo has ganado. Eso es todo, respondió Finn con una cálida sonrisa. Al mismo tiempo, era la primera vez que presenciaba una escena así. Sin duda, había elegido a la persona correcta. Comillas ahora, intenta usar esta espada para curar a todos. Bajo la mirada expectante de Finn, Airmid no tuvo más remedio que armarse de valor y desenvainar completamente a Tenseiga. Tenía un aspecto diferente al de cuando lo usaba Riley, ya que la luz que emanaba de Tenseiga era de un dorado brillante. Capítulo 72, La espada demoníaca. La luz sagrada hacía que Airmid pareciera aún más un verdadero santo. Al mismo tiempo, atrajo la mirada de todos. Como la que estaba en el centro de todo, Airmid solo podía sentir cómo la espada en su mano extraía inesperadamente su magia y absorbía su poder mágico. ¿Un solo movimiento podría salvar a 100 personas? Esas palabras que ella acababa de descartar como una broma, ¿podrían ser ciertas? Airmid miró a los heridos que se reunían a su alrededor, y luego la brillante hoja que sostenía en la mano. Frunció los labios y, con cierta aprensión, la balanceó suavemente hacia adelante. Sing. El mundo estaba cubierto por una cálida capa de oro. Y para las personas bañadas en ese resplandor dorado, las heridas de sus cuerpos comenzaron a sanar rápidamente. Incluso las manchas de sangre oscura desaparecieron en cuestión de segundos, como si las heridas nunca hubieran existido. Comillas ¿mi herida? Comillas ya está curado. Comillas de verdad que ha desaparecido, la herida del brazo, y la del estómago también, todas han desaparecido. El dolor de antes parece un sueño. Los aventureros se emocionaron enormemente, y cada uno expresó en voz alta su asombro y júbilo. Cuando eso no fue suficiente, comenzaron a contárselo a todos a su alrededor. La escena se volvió caótica con todos hablando a la vez. Hasta que alguien, en algún lugar, gritó, comillas es una santa. Entonces, como si hubieran encontrado una única vía de escape para sus intensas emociones, la gente comenzó a corear al unísono. Comillas señora santa. Comillas señora santa. Comillas larga vida a Lady Saint.
Comillas, señorita Santa, por favor, cásate conmigo. ¿Por qué me están golpeando? Deténganse, son mis pelotas. Airmid observó el milagro que se desarrollaba ante sus ojos, completamente atónita. Alzó la espada que sostenía en su mano. En la superficie nítida de la hoja, vio su propio reflejo mirándola fijamente. Realmente podría salvar vidas. Y bastó un solo golpe para salvar a 100 personas. ¡Qué espada tan increíble! Airmid miró a los aventureros, quienes la observaban con ojos llenos de anhelo y esperanza. Su expresión se volvió resuelta. Levantó la espada que tenía en la mano y la blandió en su dirección. En medio de una oleada de jadeos, todas las personas que estaban frente a ella se curaron satisfactoriamente y una brillante sonrisa apareció en el rostro de Airmid. El sufrimiento de la gente la entristecía profundamente, pero ver sus sonrisas al recuperarse le producía una alegría genuina desde lo más profundo de su corazón. Puedo salvarlos. Con esta espada, todos pueden ser salvados. Durante un tiempo, la luz dorada de la plaza central se convirtió prácticamente en un vasto océano, envolviendo a miles, incluso a decenas de miles de personas, en su marea dorada. Pero Rayleigh, de pie detrás de Finn, frunció el ceño. Le dijo a Finn, algo no está bien. Finn preguntó, ¿qué pasa? El rostro de Rayleigh estaba serio. Tenseiga anda suelto. ¿Qué? La expresión de Finn cambió. Pero al mirar a Airmid, dijo con confusión, pero Airmid no parece tener nada malo. No, interrumpió Rayleigh, me temo que el poder mágico de Airmid ya se ha agotado. Ignorando a Finn, usó Sumpo para aparecer justo al lado de Airmid y le arrebató la espada de la mano. Al ver a alguien aparecer de la nada y llevarse a Tenseiga, la joven sintió una repentina ansiedad. ¿Quién eres? Por favor, devuélvemelo. Rayleigh agarró a Tenseiga, sintió las emociones que bullían dentro de la hoja y pensó para sí mismo. Tal como lo imaginaba. Soy Rayleigh, el hombre que forjó esta espada. Tras su sorpresa inicial, la expresión de Airmid se transformó en una de pura admiración. Eres Rayleigh, Sama. Al oírla llamarlo por su nombre, Rayleigh no respondió. En cambio, sacó 2 pociones mentales. Sin decir palabra, las descorchó, metió las bocas de las botellas en la boca de la joven y le dijo con urgencia, bébetelo, rápido. MMPH. Airmid luchaba, pero en comparación con Rayleigh de nivel 3, su resistencia física era completamente inútil. 2. Con lágrimas en los ojos por casi ahogarse, Airmid preguntó, ¿qué estás haciendo, Rayleigh, Sama? La joven, que estaba en medio de una conversación, dejó escapar un sonido de confusión. El mundo ante sus ojos comenzó a retorcerse y a balancearse, como si estuviera borracha. No solo eso, sino que sentía un poco de calor. En ese instante, a los ojos de Rayleigh, Airmid se quedó completamente inmóvil. Entonces, sus ojos se llenaron rápidamente de sangre, que comenzó a correr por las comisuras y por su nariz. Toda la fuerza en el cuerpo de Airmid pareció desvanecerse cuando cayó bruscamente de rodillas y luego se desplomó hacia el suelo. Rayleigh la atrapó y usó su poder espiritual para comprobar su frágil estado. Señora Santa. Lady Saint se ha desmayado. ¿Qué hizo ese tipo? Maldito seas, imperdonable. Los aventureros vieron a Rayleigh arrebatar la espada, obligar a Airmid a beber algo y luego observar cómo se desplomaba. Desde su limitada perspectiva, solo podían entenderlo como un ataque violento contra Airmid. Por suerte, Finn apareció en ese momento. Les explicó en voz alta la verdadera situación a los aventureros y, tras calmarlos, corrió hacia ellos. ¿Cómo ha podido pasar esto?, preguntó Finn con cierta preocupación. Rayleigh suspiró, porque Airmid se esforzó demasiado. Al mismo tiempo, esto me ha hecho darme cuenta de un grave problema al forjar una espada de esta manera. Resulta que Tenseiga tiene un defecto enorme. Finn preguntó, un defecto, ¿qué quieres decir? El rostro de Rayleigh reflejaba seriedad. A diferencia de una Zanpakuto, la conciencia de Tenseiga no está lo suficientemente madura. Es como un animal amigable con los humanos, no entiende la lealtad, sino que es amigable con todos. Tenseiga es así, le tiene mucho cariño a Airmid, por lo que responde sin reservas a los deseos de su corazón. Me temo que esta niña estaba pensando desesperadamente en salvar a todos, y para cumplir ese deseo, Tenseiga probablemente puso todo su empeño. Y ahí radica el problema. Tenseiga no es la Zanpakuto de Airmid, no le interesa lo que le suceda a Airmid.
Es como alguien que ama las mariposas o los pájaros y los cuida meticulosamente, solo para terminar haciéndoles daño. A Tenseiga solo le importaba cumplir el deseo de Airmid, sin importarle si vivía o moría. Si hubiera tardado más en impedirlo, Airmid probablemente estaría. ¿Cómo es posible?, pensó Finn, mirando con un dejo de auténtico horror la espada que Rayleigh sostenía en la mano. Esta espada casi mata a Airmid. Y sin derramar ni una sola gota de su sangre sobre la hoja. ¡Qué aterrador! Nació de buenas intenciones, pero podría fácilmente causar una muerte prematura. Fue como una maldición. Esta, es verdaderamente una espada demoníaca. Rayleigh comenzó a usar Kate para tratar a Airmid, aunque la llamaban Santa, la joven, para ser francos, solo era de nivel 1. Por muy extraordinarias que fueran sus habilidades mágicas, su capacidad total no podía ser muy elevada. Por suerte, le había dado las pociones mentales a tiempo, evitando que se esforzara demasiado durante mucho tiempo. Capítulo 73, Ley de Olivas. Que los demás lo usen con más precaución. Tras lo ocurrido con Airmid, Rayleigh elevó el nivel de riesgo de Tenseiga. La espada no manipula la mente de quien la empuña. El caso de Airmid se debió a su afán por obtener resultados rápidos. Siempre que se use con calma y racionalidad, no debería haber ningún problema. Al oír las palabras de Rayleigh, Finn asintió. Quizás decir que estaba deseosa de obtener resultados rápidos no era del todo acertado. Sería más preciso decir que estaba desesperada por salvar vidas. Y debido a ello, un gran número de aventureros recuperaron sus fuerzas para el combate y se unieron inmediatamente a la defensa de la ciudad. El curso de la batalla cambió drásticamente de la noche a la mañana una vez más. Los aventureros de alto nivel, que originalmente debían proteger a los heridos, ahora estaban libres de esa preocupación y podían darlo todo. Las fuerzas recién recuperadas cubrieron la escasez de personal. Las tácticas anteriores de Evilus fueron frustradas con éxito, y sufrieron derrota tras derrota. ¡Pan! Un puño se estrelló contra la pared. La aracnia se estaba volviendo loca. Comillas, maldita sea, ¿qué demonios está pasando? Los aventureros de horario son cucarachas. Comillas, maldita sea. Valetta usó el edificio bajo sus pies como saco de boxeo para desahogar su ira. Con tan solo unos golpes, convirtió la casa, que ya estaba en ruinas, en un montón de escombros. Los miembros de su familia permanecieron todos afuera, sin atreverse a provocar a la tigresa. Comillas, oye, Dios del placer, ¿esto no es lo que me dijiste?, gritó Valetta, interrogando a un pensativo Erebus que permanecía a un lado. A pesar de los gritos, Erebus mantuvo la sonrisa en su rostro, sin mostrar ningún signo de disgusto. Incluso con un título tan temible como el de Aracnia, a sus ojos, ella no era más que una herramienta. Desde el principio, él nunca la había tomado en serio. Comillas TCH. Aunque Valetta estaba sumamente molesta, no era tan ingenua como para atacar a un dios. Si hacía algún movimiento, esos dos monstruos no se quedarían de brazos cruzados. Comillas, basta. Esto es tan jodidamente molesto. No puedo esperar más. A ese mocoso que me quemó, lo voy a matar y lo voy a convertir en comida para cerdos. Durante los últimos 2 días, cada vez que Valetta recordaba haber sido herida por unos cuantos don nadie más débiles que ella, sentía que la cabeza le iba a explotar de rabia. Esas niñas de la familia Astrea y esa mocosa de pelo negro. El mero pensamiento de Rayleigh le provocaba de nuevo dolor y picazón en toda la piel del cuerpo. Sobre todo su rostro. Tras quemarse, se rascaba la cara sin parar. A medida que el picor se intensificaba, la fuerza y la velocidad con la que se rascaba aumentaban gradualmente. Se rascó hasta que se rompió la piel, y una mezcla de carne y sangre llenó los huecos bajo sus uñas. A esos debiluchos que se burlaron de ella, los mataría a todos y cada uno de ellos. De lo contrario, no podría aplacar esa rabia ni borrar la humillación. Comillas, oye, ¿a dónde se fue Olivas? Al percatarse de la ausencia de cierto hombre igualmente despreciable, Valetta sintió una oleada de irritación. En ese instante, las comisuras de los labios de Erebo se curvaron hacia arriba. Olivas está haciendo algo verdaderamente atroz para llevar a cabo su maldad. Arachnia, ni siquiera tú puedes compararte con él en ese sentido. Comillas, estás diciendo que soy inferior a ese hombre. Valetta estaba a punto de estallar. Pero antes de que pudiera desatar su furia, Erebus se marchó. Mientras tanto, dentro de horario, Olivas, al frente de un numeroso grupo de miembros de Evilus y civiles, lanzó otro ataque. Civiles con bombas atadas al cuerpo cargaron entre gritos contra los aventureros de horario.
Ante aquella gente atormentada, los aventureros no pudieron bajar sus armas. Al final, tras una serie de explosiones, murieron tanto aventureros como civiles. Comillas jajaja, así es, justo así. Si no haces lo que te digo, ¿qué crees que les pasará a tus hijos? No lo habrás olvidado, ¿verdad? El hombre de pelo blanco, el fanático Olivas, rió maniáticamente. Cuando vio que los aventureros de Horario comenzaban a retroceder, ordenó con decisión a sus subordinados Evilus que los atacaran. Los civiles que habían estado condenando ruidosamente a los aventureros por no protegerlos ignoraron todas las advertencias y se dispersaron inmediatamente presas del pánico. Pero antes de que pudieran escapar, fueron rodeados por Evilus y cayeron en sus manos. Al ver a esos tontos capturados, Olivas amenazó inmediatamente a los aventureros, comillas, no se resistan, o esta gente morirá. Mientras hablaba, Olivas puso a alguien como ejemplo delante de todos. Agarró a un hombre y lo apuñaló en el pecho con la espada corta que tenía en la mano. El hombre ahora estaba lleno de arrepentimiento después de que le perforaran el corazón. ¿Por qué no hizo caso a los aventureros? Quizás no habría tenido que morir si les hubiera hecho caso. Como mínimo, habría estado protegido hasta la caída del último de los aventureros. Con el rostro lleno de reticencia y los ojos muy abiertos, Olivas arrojó al hombre al suelo con total naturalidad. Al presenciar la crueldad de Olivas, los aventureros se quedaron paralizados por un instante. Tenían miedo de provocarlo y causar la muerte de más civiles. Al ver esto, Olivas se volvió aún más arrogante. Comillas, qué asco, familia de la ciudad, hipócritas. Comillas, mátenlos. Comillas, PARA, gruñe, Aineco. La voz de una niña resonó con determinación. Una enorme nube de ceniza espesa cubrió el campo de batalla, dividiéndolo por completo. Alguien de Vilus intentó atravesarla, pero 2 de sus dedos fueron amputados en el acto. Comillas, han llegado los refuerzos. Es la familia Astraea. Comillas, gracias a Dios. Comillas, esos son Gale y Yamato Rindow. HMPH, así que habéis venido, malditos hipócritas, vosotros, los supuestos apóstoles de la justicia. Olivas no se alarmó ante el aumento de rivales, al contrario, se emocionó aún más. Porque sus oponentes no eran otros que la familia de la justicia. Ese dios malvado parece tenerte en alta estima. Si te destruyó aquí, ¿qué cara pondrá cuando me sermonee en el futuro? Dijo Olivas, señalando directamente a una mujer que temblaba de miedo. Comillas, oye, mujer, vete, usa la bomba para acabar con esos hipócritas contigo. Mientras hagas eso, perdonaré la vida de tu hija. Al ver a la mujer tartamudear de terror, Olivas perdió rápidamente la paciencia. Suficiente. La palma del fanático atravesó el pecho de la mujer, aplastándole el corazón. Luego, antes de que ella exhalara su último aliento, añadió, cuando regresemos, maten también al hijo de esta mujer. Al oír esto, las pupilas de la mujer, que ya se estaban debilitando, se enfocaron con fuerza. Extendió la mano, como si intentara agarrar a Olivas y arrastrarlo con ella. Pero Olivas levantó el pie con una mirada triunfal, miró fijamente a la hormiga que se arrastraba a sus pies y, con absoluta arrogancia, pisoteó la cara de la mujer. Comillas, jajaja, siguiente. Olivas comenzó a buscar a su próxima víctima. Tras presenciar todo esto, las chicas de la familia Astraea se llenaron de rabia. Comillas, maldito seas. Comillas, detener. Los ojos de Kaguya brillaban con intención asesina mientras sostenía sus espadas gemelas en la mano y apuntaba a Olivas. Pero Olivas agarró a otro rehén civil que estaba a su lado y gritó una amenaza, comillas, no te muevas, Astraea familia, o mataré a esta mujer. La mano del fanático se cerró con fuerza alrededor del cuello de la mujer. Con su fuerza de nivel 3, un solo apretón bastaría para romperle el cuello por completo. Comillas, maldito bastardo. Las chicas apretaron los puños, maldiciéndolo en sus corazones. Capítulo 74, la ira. Olivas estalló en una risa cruel, al ver que las chicas de la familia Astraea detenían obedientemente sus movimientos, el demonio de cabello blanco apretó su agarre sobre su rehén y se burló de ellas. Como era de esperar, esta es la mejor manera de lidiar con ustedes, idiotas, que siempre andan pregonando justicia y rectitud. Deslizó sus afiladas uñas por el cuello de la mujer temblorosa. Una marcada y visible línea de sangre carmesí brotaba sobre su piel pálida. Comillas, alto, miserable, gritó Ryu, con la voz tensa por la ira. Los nudillos de Alice se pusieron blancos mientras apretaba la empuñadura de su espada, con el corazón latiéndole con fuerza por la ansiedad.
Kaguya deseaba con todas sus fuerzas usar sus sombras. Sin embargo, la distancia, el terreno irregular y la iluminación intensa arruinaban por completo las condiciones necesarias para activar su habilidad. Maldita sea. Maldijo amargamente en voz baja. Comillas, si te atreves a resistirte, mataré a esta mujer ahora mismo. Olivas lucía una sonrisa completamente retorcida. Alegría pura, ferocidad primigenia y profunda malicia se mezclaban para formar una máscara caótica en su rostro. Se giró y dio órdenes a los miembros de Evilus que lo rodeaban. Comillas, atacadlos, pero tened cuidado de no golpearlos demasiado fuerte y matarlos accidentalmente. Quiero ver si estos tontos justicieros eligen la justicia o la muerte. Los sectarios vestidos con túnicas oscuras dieron un paso al frente, crujiéndose los nudillos con sonrisas amenazantes. La familia Astraea siempre les había causado muchísimos problemas en el pasado. Ver a estas chicas poderosas ahora demasiado asustadas para contraatacar sumió a los miembros de la secta en un estado de euforia enfermiza. Comillas, maldito elfo, tú fuiste quien me cortó la oreja, gruñó uno de los hombres de Evilus. Sus ojos se clavaron en Ryu con odio venenoso. Comillas, déjame arrancarte esas orejas largas y comértelas yo mismo. Su vil actitud provocó en Ryu una profunda sensación de repulsión. La enfermedad la atormentaba tanto física como mentalmente. Comillas, no te acerques más. La mano de Ryu se aferró instintivamente a la empuñadura de Aineko mientras observaba al hombre avanzar con una sonrisa maliciosa. Al percibir el sutil movimiento, Olivas retorció sin piedad el brazo de su rehén, rompiéndole el hueso con un crujido espantoso. Comillas, Arrok. La pobre mujer dejó escapar un grito de terror. Su grito desgarrador atravesó la mente de Ryu, obligando a la elfa a dejar de desenvainar su espada. El matón de Evilus acortó la distancia, deteniéndose a tan solo 2 metros frente a ella. A esa corta distancia, cada detalle repugnante de su rostro era claramente visible para sus ojos, las manchas oscuras en su piel, sus poros ásperos y el brillo malévolo en sus ojos. Ryu cerró los ojos con fuerza, presa del miedo. Act 4, Byakurai. Una voz cargada de furia gélida resonó en los oídos de todos. Un crepitante rayo blanco atravesó el aire, destrozando por completo la oreja que le quedaba al matón. Comillas, el hombre se agarró la cabeza ensangrentada y se desplomó, gritando y retorciéndose de agonía en el suelo de tierra. Los ojos de Ryu se abrieron de golpe al oír los gritos de tortura del hombre. Lo que vio, de pie protectoramente frente a ella, fue la espalda familiar de un joven. Comillas, Riley, Alice, Kaguya y el resto de las chicas sintieron una enorme oleada de alivio al ver aparecer al chico justo a tiempo. ¿Pensabas tocarla con esta mano?, preguntó Riley, con una voz fría que penetró directamente en la mente del hombre. El matón forcejeaba para levantar la cabeza, desesperado por ver quién lo había atacado. Sin embargo, el brillante sol, situado justo detrás de Riley, lo cegó. Lo único que el hombre podía ver era una silueta radiante que, de alguna manera, emanaba una aura asombrosamente siniestra. El silencio se cernió en el aire durante una fracción de segundo. Silbido. Una mano cercenada cayó repentinamente al suelo con un fuerte golpe, justo delante de Riley. Una mano amputada. ¿Pero de quién era? Comillas, es eso mío. Las lágrimas y los mocos corrían patéticamente por el rostro sucio del hombre. Comillas, mi mano. El matón cayó completamente de rodillas al suelo. Con la mano que le quedaba, se aferró al muñón sangrante del brazo, haciendo un intento desesperado e inútil por detener la abundante hemorragia. El demonio de pelo blanco estalló en una furia ciega al ver que alguien se atrevía a atacar a sus hombres. Olivas alzó a la mujer aterrorizada con firmeza y gritó a través del campo de batalla. Comillas, quédate quieto, vigila, o te. La visión de Olivas se nubló justo cuando se disponía a proferir el resto de su amenaza. El gran peso que sostenía en sus manos se desvaneció por completo en el aire. Cuando reaccionó, se quedó completamente atónito. El rehén al que había retenido hacía apenas un segundo había desaparecido misteriosamente. Miró frenéticamente a su alrededor en el caótico campo de batalla. Pronto divisó a Riley, que se encontraba a 10 metros de distancia, depositando con cuidado al rehén rescatado en tierra firme. ¿Qué acaba de pasar? Porque ese tipo está parado ahí, y tiene a la mujer. ¿Qué hizo exactamente? ¿Cómo desapareció y reapareció tan rápido? Olivas extendió inconscientemente una mano hacia ellos. Comillas, esfuerzo supremo. Un chorro caliente de sangre fresca se elevó en el aire. Olivas se quedó paralizado, completamente desconcertado. No solo había desaparecido el rehén.
También le faltaba el antebrazo. Comillas a Ark. Olivas aulló de pura agonía. Su agitación frenética provocó que la sangre espesa brotara a borbotones de la sección transversal lisa de su brazo, salpicándose hacia afuera como una fuente carmesí. Su cuerpo se tambaleó inestablemente sobre sus pies durante unos instantes antes de desplomarse pesadamente sobre el suelo. Comillas Riley es rapidísimo. Incluso yo solo pude ver una sombra borrosa, exclamó Alice con puro asombro. Sin embargo, los ojos de Kaguya se iluminaron al comprender la situación. Con solo una mirada, se dio cuenta de que Riley ya no era un aventurero de nivel 2. Había logrado convertirse en un aventurero de nivel 3, estando al mismo nivel que ellos. Pero presenciar semejante espectáculo fue casi demasiado desmoralizador. Dejando de lado por un momento su aterradora velocidad de subida de nivel, también estaban intentando aprender esa técnica de movimiento especial que él llamaba Sumpo. Sin embargo, su progreso seguía siendo increíblemente lento y difícil. Sus torpes intentos no se parecían en nada a la ejecución impecable y sin esfuerzo de Riley. El Sumpo que acababa de demostrar operaba a un nivel muy superior a su alcance actual. Además, logró esta asombrosa hazaña justo después de subir de nivel. Una vez que las estadísticas anteriores de una persona se convertían en una subida de nivel, todas sus habilidades básicas volvían a I0. Poseer tal velocidad con tan solo un I0 en agilidad. Si su estadística de agilidad llegara a superarla o incluso alcanzar a la cima de la S, ¿a qué nuevas y aterradoras cotas evolucionaría su velocidad? Sinceramente, como su compañero de entrenamiento, debería sentirme un poco triste por haber sido superado tan rápidamente. Pero cuando se trata de un monstruo como él, solo puedo aceptar mi destino, pensó Kaguya para sí misma. Había llegado a Horario hacía poco más de un año como un completo novato que no sabía absolutamente nada excepto forjar espadas. En tan solo 300 días, se había transformado de un novato común y corriente sin falda en un poderoso nivel 3. Tal potencial en bruto era realmente asombroso. Al mismo tiempo, intentar competir con él parecía una tarea completamente inútil. Ese tipo de eficiencia monstruosa fácilmente desanimaba a cualquiera a intentar siquiera alcanzarlo. Alcanzar el nivel 3 en un solo año era un objetivo visible, pero la enorme distancia que había que recorrer para lograrlo era simplemente demasiado grande. Por mucho que lo intentara una persona normal, esa enorme brecha no se podía cerrar. Para el resto del mundo, seguía siendo un sueño inalcanzable. Comillas maldita sea, ¿qué me has hecho? Fue magia. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a mi brazo? Olivas rugió desde el suelo, con el rostro pálido completamente contraído por la rabia y el dolor. Riley gladeó ligeramente la cabeza ante la acusación. Preguntó con un tono seco y retórico, comillas magia, yo no usé nada de eso, pero ahora entiendo el verdadero problema, simplemente no podías ver mis movimientos. Miró a Olivas con desprecio manifiesto. Ambos eran aventureros de nivel 3, pero Olivas ni siquiera pudo detectar un solo rastro de su Sumpo. Olivas el fanático. El apodo sin duda sonaba intimidante para las masas, pero al final resultó ser un patético farsante. Riley negó lentamente con la cabeza. Su expresión profundamente desdeñosa hizo que el demonio sangrante rechinara los dientes con furia humillada. Comillas no te creas demasiado, mocoso, espetó Olivas. Ante la furia del hombre, Riley simplemente levantó un dedo y lo agitó en señal de advertencia. Observa con atención, no parpadees, concentra la vista, no dejes que tu mente divague ni por una fracción de segundo, te lo digo ahora mismo, tendrás que usar absolutamente todo lo que tienes para esquivar el próximo golpe. Y así se mudó. La figura de Riley desapareció de la vista. En una centésima de segundo, Olivas se dio cuenta de que el chico que tenía delante había desaparecido por completo. Otra centésima de segundo transcurrió como un borrón mientras un puño devastador se materializaba justo en el centro de su campo de visión. Capítulo 75, Moralidad. Un puño cubierto de denso reiatsu se estrelló contra el rostro de Olivas, destrozándole por completo su cruel cara. Entonces, desencadenó una técnica aguda. Comillas y Koksu. Auge. Un enorme pilar de energía espiritual blanca lanzó a Olivas hacia atrás por los aires. Cayó aparatosamente sobre el suelo de tierra dando varias vueltas antes de detenerse por completo. Riley bajó la guardia. Retiro mi anterior subestimación. Eres mucho más duro de lo que pensaba. Extendió los 5 dedos, flexionando las articulaciones una por una para sacudirse el impacto físico. Olivas yacía destrozado en el suelo, aparentemente había perdido el conocimiento.
Su cuerpo magullado se retorcía involuntariamente en la tierra. La mitad de su rostro estaba completamente destrozada. Su pómulo se había hecho añicos en docenas de afilados fragmentos que se clavaban violentamente en la carne y la piel de su cara. Los músculos expuestos alrededor de la cuenca de su ojo estaban directamente expuestos al aire. En el lado que recibió el impacto principal, su globo ocular había estallado por completo. Las palabras de Riley realmente salían del corazón. Su intención original había sido arrancarle la cabeza de un solo puñetazo. Un aventurero normal de nivel 3 no debería haber podido resistirlo. Pero el fanático sobrevivió. Había demostrado hasta qué punto podía ser tenaz la fuerza vital pura de un nivel 3. Sumpo y Akuda. Estas dos habilidades de combate por sí solas habían sido más que suficientes para dejar al infame fanático completamente indefenso. Gracias por tu dedicación como sujeto de prueba, ahora te daré por terminado tu sufrimiento. Al mirar a Olivas, que estaba inconsciente, Riley no tenía la menor intención de detener su ataque. Se acercó a su objetivo con pasos firmes, comenzando un cántico bajo y rítmico. Oh, Señor, máscara de carne y sangre, toda la creación, aleteo de alas, tú que llevas el nombre de hombre, los huesos dispersos de la bestia, aguja, cristal carmesí, ruedas de acero, si el viento se mueve, si el cielo se detiene, el sonido de las lanzas chocando llena el castillo vacío. H63, Raik. Crack, boom. Un rayo dorado descendió en una brillante línea recta. El trueno cegador parecía una lanza dorada cayendo directamente del cielo. Su ímpetu era inmenso. Un poder aterrador surgió hacia afuera, y un enorme cañón de truenos dorados se concentró en las manos abiertas de Riley. El brillante relámpago formó una densa esfera de plasma que estaba completamente bajo su control. Comillas dispersaos con el rugido del trueno, escoria, ordenó. Auge. El cañón de trueno dorado surgió de entre sus manos. Su aterrador poder destructivo hizo vibrar la atmósfera circundante y generar un zumbido estático. La deslumbrante explosión cayó sobre el hombre destrozado. Una enorme nube dorada en forma de hongo se elevó hacia el cielo debido a la fuerza de la explosión, adquiriendo la inquietante forma de una calavera resplandeciente. Crepitar, una densa humareda oscura se extendía por la calle en ruinas. En el aire se podían apreciar arcos de electricidad residual, claramente visibles a simple vista. El lugar exacto donde había estado tendido Olivas era ahora una enorme fisura de forma irregular en la tierra. El cráter probablemente tenía entre 6 y 7 metros de profundidad. Un ad número 63 completamente recitado era lo suficientemente poderoso como para volar por los aires toda una manzana de la ciudad. En las profundidades de la fosa humeante, no se pudo encontrar ni un solo fragmento del cadáver de Olivas. En comparación con los ki numerados 60 o menos, la intensidad y la densidad de las partículas espirituales en un hechizo como Reiki estaban en un nivel completamente diferente. Tanto la calidad como la cantidad de energía fueron inigualables. El poder bruto y la magnitud de esos ki de tan alto número los elevaron efectivamente a un nivel estratégico y táctico. Si se usaba en la mazmorra, era lo suficientemente poderosa como para servir de comodín, capaz de matar a un monstruo fuerte de un solo golpe devastador. En una lucha contra gente común, podría fácilmente decidir el resultado de una guerra a pequeña escala. Riley se sentía muy satisfecho con el poder destructivo de su ki. Si bien usarlo contra un debilucho como el fanático fue un poco excesivo, el hombre había cumplido a la perfección su último deber como sujeto de pruebas. Después de todo, se había convertido completamente en cenizas. Aplausos, aplausos, aplausos. El inconfundible sonido de los aplausos resonó por encima del crepitar de las llamas. Los aplausos eran lentos y muy rítmicos cuando Riley giró la cabeza y vio un rostro que solo había visto un par de veces antes, pero que le resultaba muy familiar. Tinieblas eternas. Recitó el nombre de Dios en su mente. Alice, Ryu y las demás chicas tensaron sus cuerpos, preparándose como si se enfrentaran a un enemigo grande y terrible. Le advirtieron de inmediato. Comillas Riley, él es el malvado dios de Evilus, Erebus. Es un ser extremadamente peligroso. Riley asintió con la cabeza para demostrar que comprendía la amenaza, y luego volvió a dirigir su mirada serena hacia Erebus. En realidad, ya había utilizado su visión espiritual para percibir las cintas espirituales ocultas que fluían por la zona. Este dios ciertamente no era tonto. En términos de estrategia pura y sabiduría, sin duda superó a Finn, llegando incluso a manipular con éxito al héroe de Payún durante un tiempo.
Gracias a su aguda inteligencia, no se exponía tan fácilmente al peligro físico. Tal como Riley esperaba, divisó la distintiva cinta que identificaba a Alfia. Ella observaba atentamente todo el intercambio desde un edificio cercano. Su trabajo específico en ese momento probablemente consistía en actuar como guardaespaldas y proteger a Erebus. Parece que llegué un poco tarde, dijo Erebus. Al contemplar el campo de batalla, que ya había sido completamente limpiado, la expresión de la deidad mostraba un leve indicio de error de cálculo, pero el cambio era extremadamente sutil. Preguntó, fingiendo ignorancia por completo, comillas, ¿dónde está Olivas? Su tono era increíblemente informal, lo que hacía casi imposible discernir sus verdaderos sentimientos al respecto. Además, él no era el dios patrón del fanático. Ante su pregunta directa, Alice, Ryu y los demás miraron inconscientemente hacia el profundo pozo humeante que había a un lado. Al ver que sus miradas se desviaban, Erebus dejó escapar un profundo suspiro. Ya veo, parece que ya lo has matado. ¿Matarlo?, preguntó Ryu, moviéndose incómodamente sobre sus pies. ¿No es así?, insistió Erebo. Kaguya habló con voz cortante y fría, por supuesto que no, lo único que hicimos fue librar al mundo de una terrible amenaza. Un hombre cruel como el fanático, aunque muriera 1000 veces, seguiría saliéndose con la suya demasiado fácilmente. Preocupada de que la elfa, tan directa, pudiera ser torpe con sus palabras defensivas, Kaguya había tomado la firme iniciativa de hablar en su nombre. La expresión de Erebo cambió y su mirada se volvió gélida. ¿Una amenaza?, repitió. ¿Y quién decide eso exactamente? ¿Qué acabas de decir?, replicó Ryu bruscamente. Con todas las cosas horribles que ha hecho, ¿qué queda por decidir? ¿Acaso no es necesario tomar una decisión?, replicó Erebo con suavidad. Olivas perjudicó a otras personas, así que usaste tu juicio arbitrario para condenarlo y matarlo. Dime, ¿cuál es la diferencia real entre tú y él? Nosotros somos la justicia, argumentó Ryu. Otra vez escondiéndote tras el conveniente escudo de la justicia, se burló Erebo. Tu sentido de la justicia es, sin duda, una herramienta muy útil. ¿Es esta la retórica hipócrita que te enseñó tu diosa Astrea? Como supuesta diosa de la justicia, mientras finjas defenderla, puedes cometer actos de violencia a tu antojo y recibir la gratitud lastimera de los débiles. Ya veo, así es como funciona en realidad. Erebus profirió una larga serie de falacias filosóficas de una sola vez. Al oírle hablar, Riley recordó a un personaje de anime de su mundo anterior. El famoso filósofo de la sociedad de Almas, Esuke Aizen, también disfrutaba dando vueltas en círculos sobre conceptos retorcidos similares. Para los protagonistas demasiado impulsivos, tener demasiada empatía y una educación adecuada no era necesariamente algo bueno en una pelea. Esto hacía que fuera increíblemente fácil chantajear moralmente a una persona. Si no podías ganar una discusión filosófica con palabras ingeniosas, solo te quedaba rezar para que tus puños fueran mucho más grandes que los de ellos. De esa forma, podrías comportarte como cierto rey de los charlatanes de pelo naranja. Podrías gritar, comillas, ¿de qué demonios estás hablando?, y luego simplemente partir al villano en dos con un poderoso Getsuga Tens. Desafortunadamente, las chicas de la familia Astraea pertenecían a la primera categoría de heroínas. En ese momento, quedaron completamente mudos ante la retorcida lógica del dios maligno. Aunque en el fondo sabían que estaba diciendo disparates, no sabían muy bien cómo refutarlo adecuadamente. Los argumentos pícaros de Erebus, o mejor dicho, sus provocaciones de alto nivel, eran simplemente demasiado avanzados para que las chicas honestas pudieran soportarlos. Comillas, tú, cállate, no te atrevas a insultar a Lady Astraea, gritó Ryu, con una expresión verdaderamente aterradora por la ira. Al ver con qué facilidad el elfo se dejaba provocar por las burlas, Riley decidió no seguir siendo un mero espectador. En definitiva, fue él quien mató al hombre. Erebus eligió el objetivo equivocado para provocar hoy. Te equivocas en una cosa muy importante, Erebus, interrumpió Riley. El dios maligno interrumpió su sermón y miró hacia un lado. Yo fui quien mató al fanático, aclaró Riley con expresión inexpresiva. El chantaje moral fue, sin duda, un arma aterradora en un debate. Sin embargo, la premisa fundamental se basaba enteramente en el hecho de que la persona chantajeada poseía, en primer lugar, algo tan limitante como la moralidad. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante.
Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.